Bueno, váyanse a Primera de Samuel, capítulo 16, ahí nos quedamos. Ok, vamos a verla. Aquí ya empieza la transición en la monarquía. Y se acuerdan lo que yo les decía la semana pasada, David va a ser el prototipo de muchas cosas buenas y muchas cosas muy malas. Tal vez David es uno de los reyes más famosos en la historia de la humanidad. Cuando se enfrenta a Chivas Pumas, los de Chivas dicen, no, es como David y Goliat. Hay muchos que le van a Chivas, ¿verdad? Hoy aquí. Lo que les quiero decir es que si Chivas le gana a Pumas fue como cuando David le ganó a Goliat. O sea, es prácticamente imposible, pero bueno, ustedes sigan creyendo. No causó furor mi chiste, ¿va? Ahora, bueno, ok. Ok, lo que les quiero decir, el fondo del asunto, lo que quise decir es que David es un tipo famoso, ¿sí? Y en muchos sentidos es un hombre que podemos admirar y en muchos otros de quien tenemos que literalmente huir en cuanto a su vida. Ahorita estamos en toda la parte buena. David aquí, capítulo 16, lo que nos va a enseñar es que lo que dijera en un sentido su tocayo, porque los dos les puedes llamar amados. David quiere decir amado y Jesús es el Hijo amado de Dios. El que quiera ser el primero va a tener que ser el servidor de todos. ¿Se acuerdan? Pedro lo aprende, desgraciadamente de forma muy triste, el día de la última cena. En la cena, entre más cerca estuvieras del anfitrión, más honor tenías, y a Pedro lo mandan a la izquierda hasta allá. Y como no hay un esclavo, Pedro es el que tenía que lavar los pies de los demás. Y cuando Jesús está esperando que el otro haga su parte, pues dice, ¿cómo me voy a parar yo a lavar las patas de Mateo aquí antes de cenar? Y entonces Jesús empieza por el de menor honor hasta el mayor y obviamente se va con Pedro y le empieza a lavar los pies y Pedro se da cuenta del osote que hizo y nunca me lavarás tú a mí los pies, ¿no? Y Jesús le dice, si no te lavo no tienes parte conmigo. Entonces todo el cuerpo, bájale Pedro, deja de estar de bocón y mejor humíllate, ¿sí? Y es lo que más tarde, en la madrugada de esa noche, Pedro iba a aprender. Ok, pero ese David en ese sentido no tuvo que ir extraordinario, David lo sabe. ¿Se acuerdan? A David lo ungen rey, y de ahí el siguiente evento en su vida es que lo llaman al palacio. David es natural que vaya pensando que, bueno, pues si me acaban de ungir por rey, me están llamando al palacio, pues es para gobernar. Y llega David al palacio y le dicen, oye, pues agarra tu arpa, tu lira y ponte a tocar porque te llamamos, simple y sencillamente tu chamba va a ser que toques la lira para cuando este cuate esté alucinando, ¿ok? Para cuando vomite bien lejos, en las noches cuando se eleva, ¿ok? Tienes que llegar y empezar a cantar esos salmos, ¿ok? Y entonces eso lo va a calmar al cuate. Bueno, ahí nos quedamos la semana pasada, ¿ok? Y el principio, acuérdense, el que se humilla será enaltecido, ¿ok? Pero el que se enaltezca será humillado. Ok, y les dije que esta semana les explicaba el 16:14. Bueno, dice, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Entonces la Biblia está aclarando perfectamente que el responsable de que Saúl esté siendo atormentado por un demonio es Dios. ¿Por qué lo hace Dios? ¿Ok? ¿Cuál es el propósito de tener al rey de Israel poseído? ¿Y por qué les digo que el cuate está poseído? Porque los que conocen la historia, más adelante, el cuate se vuelve un asesino e intenta matar, entre otras personas, porque a unos sí los mata, a David. ¿Ok? Y David ahí lo tiene que estar eludiendo cada vez que le anda tocando los salmos para que sane. Miren, desgraciadamente vivimos en una sociedad en donde ya no nos asusta, ¿sí? O sea, ya pasamos al cinismo. Antes no creíamos en el diablo, ahora convivimos con él. Y hay gentes que dicen, en la casa se mueven cosas, ¿sí? En la casa hay ruidos, ¿sí? Y tú dices, oye, ¿sabes que estás conviviendo con los demonios? Ah, no sabía. Y además me levanto en las noches y siento escalofríos. Sí, convives con los demonios, o sea, tienes, como dice una persona, los cerdos en la sala. ¿No te da miedo? No, toda la vida ha sucedido. ¿Ok? Tú llegabas al palacio del rey de Israel, el rey del pueblo de Dios, en donde todo lo que debía de haber era paz. ¿Sí? Y ahí estaba don Saúl en las noches jugando a la ouija, ¿sí? Todas las cosas se movían y hubieras preguntado, ¿a dónde llegué? Ok, les voy a poner unos ejemplos. Vayan al Evangelio de Marcos. Jesús está en la tierra, Jesús vive en Capernaum, hasta el norte, en Galilea.
Marcos 1, y les pongo estos ejemplos, simplemente para que ustedes se den cuenta cómo la Biblia trata este tema como algo normal. Quienes no lo tratamos como algo normal y no nos damos cuenta de la balacera en la que estamos metidos somos nosotros. Y ahí vamos por la vida pensando que el diablo, bueno, pues sí, anda por allá. Pero no nos damos cuenta que los sujetos del ataque de Dios somos los cristianos. ¿Ok? Cuando te la vivías ahogado en las mañanas echándote una birria y una chela, los demonios ¿qué planeaban hacerte? Pues ¿qué te hago? ¿Sí me explicó? Pues como vas perfecto, mi cuate. O sea, no hay nada que hacer. ¿Sí? Los demonios se paran en el VIPS a los desayunos de las señoras en las mañanas y dicen, no hombre, estas chavas sí están gruesas, no te pares porque sales raspado. ¿Sí? ¿Qué les digo? La chava que no vino se la acabaron. Es natural, cuando tú intentas cambiar tu vida y te empiezas a esforzar, es cuando los demonios dicen, no, mijo, tú eras de aquí, te cambiaste de equipo y voy a intentar destruir literalmente tu vida, no te voy a tener misericordia. Fíjense, 1:21. Dice, y entraron en Capernaum, ok, ahí está Jesús. Quiero decirles que Capernaum era un sitio en donde la Biblia era lo común. Muchas personas, cuando Israel tuvo una época de libertad de los griegos, regresaron de donde estaban y se asentaron en el norte de Israel. Y eran muchas personas que conocían la Biblia, ok. Hagan de cuenta que es como los americanos, su cinturón bíblico era el norte de Israel. Tú esperarías que ahí no hubiera actividad de demonios, mucho menos a donde va a ir Jesús, fíjense. Dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Ok? Los discípulos todavía no creen que Jesús sea el Mesías, creen que es un maestro. Los que sí lo conocen y los que lo andan anunciando son los mismos demonios. El último sitio en donde tú esperarías encontrarte una persona poseída, sí, es en la sinagoga. Ok, les pongo otro ejemplo, fíjense, ahí mismo, versículo 34. Dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Miren, dense 2 vueltas más al capítulo 5. Está hablando Jesús con un endemoniado. 5:9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Una legión romana tenía 4,800 soldados. O sea, para que me entiendan, este cuate era un multifamiliar. ¿Ok? Todos los demonios. A ver, denle más vuelta, vayan capítulo 9. Está la bolita y hay un tipo revolcándose en el piso y les pregunta a Jesús, versículo 16, ¿qué disputáis con ellos? Porque están ahí en la bolita sus discípulos. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ok, y ahí está el chamaco ahí revolcándose. Dice Jesús, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Jesús está muy molesto. ¿Por qué? Porque los discípulos no pudieron echar al demonio. ¿Y por qué no lo pudieron echar? Ahorita lo vemos. Versículo 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, para que vean que el diablo no tiene ninguna reverencia por Dios. Lo conocen perfectamente, siempre tú eres el Hijo del Altísimo, tú eres el Hijo del Altísimo, ya traemos historia de pleito, pero cuando lo ve, el demonio se berrincha y sacude al chamaco como sacándole el pecho a Dios. Imagínense qué va a intentar hacer en nuestras vidas. Ok, dice, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde niño. Está enfrentando al papá. Ok, y aquí les tengo que hacer el comercial. Los padres somos la autoridad sobre los hijos. Es lo que dicen los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Entre los mandamientos de Dios y los mandamientos con el semejante está el honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque los padres son la imagen de Dios en los niños. Cuando la imagen de Dios permite cosas, el diablo tiene derecho sobre el niño.
Que los demonios no simplemente se pueden ir metiendo en la vida de las personas. Debe de haber una apertura, debe de haber una puerta abierta. Cuando Jesús se voltea y el otro está revolcando, le dice, ¿desde cuándo le pasa esto? ¿Qué está haciendo Jesús? Le está pidiendo cuentas al Señor. ¿Qué has hecho, mi cuate? Que este cuate está así desde niño. Claro, Jesús lo sabe, Jesús es omnisciente. Y váyanse ustedes a saber cuál era el pecado oculto del papá. Pero el papá algo había hecho que había abierto la puerta, y entonces el niño en ese sentido está hasta cierto punto desprotegido porque su autoridad espiritual le está abriendo la puerta al demonio. Entonces lo que está haciendo Jesús ahí lo está enfrentando. ¿Desde cuándo está así? Para que el otro meditara. Y el otro le va a querer esquivar la pregunta. Fíjense, le contesta y él dice, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ok, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes, y Jesús le dice, bueno, pues si puedes creer, porque yo de poder sí puedo, pero puedes tú creer, o sea, tu vida va a tener que cambiar, vas a tener que creer, vas a tener que hacer algo que nunca has hecho, porque o has creído en los poderes demoníacos, vas con la bruja, o has creído en ti mismo, pero ahora vas a tener que poner tu confianza en Dios, o tu hijo va a seguir así, y entonces, ok, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y entonces Jesús expulsa al demonio y luego le preguntan los muchachos, ¿por qué nosotros no pudimos? Esto es otra cosa que deben de saber en cuanto a este reino de las tinieblas. Fíjense, versículo 28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género, o esta especie, o este tipo, con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Qué está diciendo Jesús? Y no es el único sitio donde lo dice, que los demonios varían en fuerza. ¿Se acuerdan? Jesús dice que cuando el espíritu inmundo sale de una persona y no haya reposo, porque los demonios fueron desincorporados en el diluvio, ahorita si quieren se los explico, el caso es que los demonios quieren poseer nuevamente un cuerpo, entonces no hayan reposo fuera de un cuerpo. Entonces dice, no encontré algo mejor, me regreso, ¿y qué hago? Tomo 7 demonios peores. Y entonces la condición del pobre endemoniado viene a ser peor. Y entonces Jesús le dice, es que este estaba gruesísimo. Y esto no sale sino a través de mucha oración y dedicación. Ok, piensen ahora en familiares, en amigos que simple y sencillamente no pueden dejar su mala vida. O familias que de la noche a la mañana quedaron totalmente devastadas. Ahí está la obra del diablo. Lo que pasa es que muchas veces, claro, como no lo vemos, no nos damos cuenta de la actividad de los demonios. Piensa en la cantidad de gentes que hoy están mentalmente enfermas. Obviamente, pues, la industria farmacéutica pues, es una de las más rentables en todo el mundo. El número 1 y el número 3 de los medicamentos son medicamentos para tratar la depresión, la esquizofrenia y todas estas cosas, como el Prozac. Y sí, pues sí, efectivamente hay gentes que vayan ustedes a saber, pues no sé, tienen algún daño. Pero del 100% de personas que toman esto, a ojo de buen cubero echen el porcentaje de cuates que están bajo un ataque de demonios. Y entonces el psiquiatra o el psicólogo les da el chocho y ya más o menos los calma. Y dice Dios, sí, pero también le vas a dar el chocho a los 7 demonios que te tienen poseído, porque esos no se van a calmar con el chocho, ¿eh? Estás bajo un ataque demoníaco, todas esas personas que dicen, oigo voces, oigo voces. Si alguno de ustedes alguna vez se metió un hongo, se las tronaba, o hacía cosas con drogas, y luego andaba, es que oigo voces, es que oigo voces. No es el pasón que te metiste, es el demonio que se te metió. La Biblia usa la palabra para drogadicción, fármacon, y la traduce la Biblia hechicería. Para Dios, la persona que se droga está haciendo hechicería, le está abriendo su mente y su voluntad a los espíritus inmundos. ¿Ok? Ya entienden la actitud de sus vecinos, de su suegra, ajá. Se los digo de broma, pero empiecen a pensar en todas esas personas que ustedes dicen, ese cuate está desquiciado. Igual no está desquiciado, igual tiene más poseído por el demonio. Pero como hasta cierto punto nos hemos vuelto o complacientes o incrédulos, convivimos con los demonios. Ok. ¿La Biblia dice que el cristiano puede ser efectivamente atacado por los demonios? Sí.
A veces como prueba, que Dios se lo permite, a veces como disciplina, ¿ok? A veces porque Dios quiere terminar con nuestro orgullo. Y de la misma forma como le pasó a Saúl, le pasó a muchas personas en el Nuevo Testamento. A ver, váyanse a 1 Corintios capítulo 5. Salud. Ok, vamos a ver este ejemplo. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos lo de prioridades, ¿se acuerdan? Pero se los repito porque pasa el furor de, ay, no, es que hemos estado hablando de los demonios y se nos olvida, y empiezan otra vez las preocupaciones, los temores irracionales, ¿sí? Y el diablo, hagan de cuenta que baja el periscopio, te deja un ratito y luego otra vez vuelve a atacarte. Les quiero decir a los que tienen poquito de convertidos que no les leímos las letras chiquitas. Te dijimos que Dios te iba a perdonar, que te ibas a ir al cielo, que ibas a tener gozo, que ibas a tener paz, pero no te dijimos que te inscribimos en la lista del pelotón y estás en guerra. Y miren, yo no sé si ustedes se identifican, pero la cantidad de personas cuando empiezan a leer la Biblia, que empiezan a recibir flashazos de su vida pasada. Un día llega una persona y me dice, experimentó cosas muy feas este muchacho en su incredulidad. Y entonces me dice, cuando abro la Biblia, me vienen todos los flashazos. Y le digo, sí, agacha la cabeza. Estás en una balacera. Es natural que tú abres la Biblia, Dios te va a empezar a hablar, Dios te va a empezar a transformar, y los demonios en ese instante te empiezan a traer cosas. Piensen en todos los guerreros cristianos de oración que así duermen. Sí, empezaron a leer la Biblia y a los 3 minutos llegaron los demonios y estaban momiditos. Padecen de un insomnio insoportable, pero abren la Biblia y es un sueño lo más profundo. ¿Ok? Preocupaciones, abres la Biblia, ay, tenía que hacer esto. Y si pasa esto y si pasa aquello, con ustedes, el diablo. Charlie, ¿es que no lo ves? No, ese es su mayor éxito. Lo mejor que el diablo puede hacer es que nunca te enteres de su existencia, y es la Biblia la que constantemente te está recordando. Vives en territorio enemigo. ¿Cuál es el propósito del diablo? Nuestra destrucción total. La disolución de nuestra iglesia, que nos dividamos, que nos amarguemos, que empecemos a murmurar, que nos matemos unos a otros. Piensen en aquellas ocasiones en donde tienes un conflicto matrimonial, ya te pasaste de la raya y el diablo te dice, gracias, ¿me pasas mi overol? Y el diablo te dice, me hiciste la chamba, porque la destrucción de tu cónyuge me corresponde a mí, pero si tú la quieres llevar a cabo, pues adelante, te sale súper bien. De nuestra propia vida. Y nos ponemos el overol y le hacemos literalmente el trabajo al diablo. ¿Sí? Y desgraciadamente, aunque ustedes no lo crean, el diablo tiene una disciplina que nosotros no tenemos, espantosa. Además no duerme, no descansa, y tiene una motivación brutal que es su odio contra Dios. Hagan de cuenta que el diablo está en el mayor berrinche en el universo y eso es lo que lo motiva. Y cada cristiano que fracasa, el diablo va al cielo, saca el pecho ante Dios y le dice, uno menos, mi cuate, uno menos. Y la misma actitud que tiene cuando avienta a este y le saca el pecho a Cristo, es la misma actitud que toma cuando sube al cielo. Oye, ¿no le da miedo al diablo? Pues miren, dice Santiago que los demonios creen y tiemblan, pero Satanás va al cielo y se le para a Dios enfrente y le dice, Job te adora porque le has dado todo y le pusiste una cerca a su alrededor, pero quítale las cosas y vas a ver si no blasfema en tu cara. Era para que Dios en ese instante lo callara y le dijera, cállate, Satanás. Pero Dios le va a decir, tócalo. Y cuando regresas, ¿visto a mi siervo Job? ¿Cómo no hay ninguno como él sobre la tierra, piel por piel? Hagan de cuenta que es el mochaorejas, el diablo, Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Tócalo a él y vas a ver si no blasfema en tu cara. Y Dios le pudo haber dicho, ay, mira, no voy a caer en tu juego. Pero Dios va a ser conocido ahí frente a todos, ¿sí? Que él nunca se equivoca. Hazle lo que quieras, pero no lo puedes matar. Cada vez que el diablo nos ataca, hago el paréntesis, tiene cierta cadena, y de ahí no se puede pasar. Pero muchas veces nosotros se la alargamos porque le damos entrada. Bueno, vamos a ver este caso, mismo caso de Saúl, ¿ok? Distinto pecado, pero misma circunstancia. Dice 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación,
y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que hay alguno que tiene la mujer de su padre. O sea, los corintios estaban en el hoyo, estaban podridos. Ok, ¿se acuerdan? Corintio es un sitio totalmente inmoral y da mucha tristeza porque el diablo, mientras nosotros, desde que nacimos, empezó a tomar nota de toda nuestra vida. Y el diablo nos conoce a la perfección y sabe los pecados en los que nosotros somos más proclives, y sobre eso se va. Y como Corintio es un sitio inmoral, a través de la fornicación va a atacar a los corintios, y los corintios van a estar cayendo como ejotes. ¿Ok? Es muy importante que cada uno de nosotros tenga bien su inventario de por dónde se puede meter el diablo y cerrar la puerta. Es el caso de los corintios. Ok, dice, y vosotros estáis envanecidos. Eso es lo peor, que la iglesia lo tolera. Entonces este cuate llega con la mujer de su papá y los otros pues le dan la bienvenida. Les pregunta Pablo, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa he hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea, igualito que Saúl, entregado a Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ok, este no es un incrédulo que le bajó la mujer al papá, este es un cristiano que va a la iglesia, y la señora iba con su papá a la iglesia y de repente va con el yerno. ¿Ok? Y lo están tolerando. Y Pablo dice, señores, esto no lo pueden tolerar, entonces entréguenlo a Satanás. ¿Se imaginan una reunión? Ya ven que muchas veces aquí al final oramos por los enfermos. ¿Se imaginan un día que vamos a orar por fulanito porque lo vamos a entregar a Satanás? ¿Sí? Todo el mundo quisiera saber, oye, ¿por quién están orando hoy? Bueno, es lo que hicieron los corintios. Se reunieron y oraron y le dijeron a Dios, por favor Dios, así como entregaste a Saúl al poder del diablo, entregamos a este tipo al poder del diablo. Los que conocen la historia aquí en Corintio, váyanse ustedes a saber cómo le fue a este cuate que se arrepintió. Y entonces le escriben a Pablo y le dicen, oye, este cuate ya se arrepintió. Y Pablo les dice, perdónenlo, porque al que ustedes perdonaron yo también lo perdono, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros y este cuate no se aparte de demasiada tristeza. Lo que dice el pasaje es que la persona va a ser entregada a Satanás, ¿para qué? Para destrucción de la carne. ¿Se refiere que le va a dar tuberculosis o le va a dar hepatitis C y se va a morir? No. La carne en la escritura depende del contexto, se refiere dependiendo del contexto a dos cosas. Uno, el cuerpo, u otro, el orgullo. ¿Se acuerdan? Dice Pablo, pero si alguno cree que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Benjamín, en cuanto a la ley irreprensible, en cuanto a la justicia, que es por la ley, fui fariseo, etcétera, etcétera. De lo que se trata aquí es ubicar al cuate, que se le baje el orgullo. ¿Por qué le envía Dios a Saúl un demonio? Exactamente para lo mismo, para que se le baje el orgullo. ¿Por qué? Porque Saúl es un orgulloso que todo lo quiere hacer en sus fuerzas. Le dicen, espérame, no se espera y él ofrece el sacrificio. ¿Se acuerdan? Va a la guerra y el cuate, como es súper espiritual, vamos a ayunar hoy. Y se vuelve religioso. Lo mandan a destruir a Amalek y el cuate, para quedar bien con las gentes y que su orgullo no se vea menguado, consiente. Luego le dice a Samuel, ándale, acompáñame para que no haga yo el oso y adora a Dios conmigo. Entonces el problema de Saúl es, como todos nosotros, que tiene un argentino adentro, ¿ok? Todos lo tenemos, es el orgullo, y el orgullo nos destroza. El orgullo es el pecado por el que las personas se van al infierno. ¿Por qué? Las personas se van al infierno por sus pecados. Si así fuera, ya estaríamos todos achicharrándonos. Las personas se van al infierno por su orgullo. ¿Cómo me voy yo a arrepentir? Pues si yo no soy tan malo, yo no violo, yo no mato, yo no esto, yo no el otro. Y Dios diciendo, a ver mi cuate, ¿no has matado? Porque no has podido, mi cuate. Pero fueras tú el Führer en Alemania hace 50 años, vete tú a saber cómo le hubiera ido al planeta. ¿Se acuerdan? Si hoy Dios llegara y te dijera, una lista de 5, nadie se va a enterar, te los puedes echar. Muchos faltarían en la próxima semana, acuérdense.
Oye, ¿y fulano? Lo mataron. Y el otro estaba en la lista. Además, Dios dice, a ver, mi cuate, no tienes que matar a alguien con que lo odies deseando su muerte. Y entre gitanos no nos leemos las barajas. ¿A poco nunca has odiado a una persona lo suficientemente para desear su muerte? O sea, si Dios nos juzgara en cuanto a la intención y no en cuanto al resultado, todos saldríamos asesinos, todos mentimos, todos hacemos cosas. Pero el orgullo nunca nos permite ver la gravedad de nuestras faltas. Ok, les pongo otro ejemplo. Váyanse a 1 de Timoteo, denle tantito más para la derecha, 1:20. Y esto es simple y sencillamente para que ustedes vean, es increíble. Ahorita vamos a terminar la historia, el orgullo de Saúl, porque Saúl nunca se va a bajar de su tren. Les pregunto, ¿Saúl sabe que lo está atormentando un demonio de parte de Dios? ¿Para qué mandan llamar a David? Porque le dicen, un demonio malo de parte de Jehová te está atormentando. O sea, sí lo sabe. Pero si tú sabes que Dios te envió un demonio por algo, ¿ok? Pues ¿qué es lo que harías? Sí, te arrepientes. Oye Dios, perdóname, o lleva a cabo el propósito que quieres hacer en mi vida, que por lo general es lo mismo. Ahorita vamos a ver un tercer caso en el Nuevo Testamento. Ok, 1:18, les pongo todo el contexto. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Entonces le dice, el día que Timoteo se convierte, pues llega el pastor, y entonces le impone las manos, y algo dijo acerca de la vida de Timoteo. Y entonces Pablo le dice, acuérdate de lo que dijo el pastor, para que cuando vengan los ratos malos te acuerdes de esas promesas de Dios. ¿Ok? Y luego le dice, esto es muy importante, manteniendo la fe, número 1, y número 2, la buena conciencia. Estas son las dos armas del cristiano para los ratos malos. Que mantengas tu fe y una buena conciencia. No quiere decir que seamos perfectos, pero que cualquier pecado que nosotros tengamos, pidamos perdón a Dios, lo arreglemos y sigamos adelante. Y luego dice, desechando la cual, le hace la buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, misma situación, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, como estos cuates ya andaban con falsas doctrinas, Pablo dice, Dios, los entrego a Satanás. Obviamente Dios le contesta y esto queda registrado en la Biblia. No dice cómo les fue a estos pobres cuates. ¿Ok? Bueno, díganme otro caso en el Nuevo Testamento en donde una persona, Dios le envió un demonio para que lo atormente. Exactamente. Oye, pero Pablo no se está portando mal como el Corintio, como Himeneo y Alejandro. No, pero ¿cuál es el problema de Pablo? Sí. ¿Su qué? Su aguijón, exactamente. A ver, váyanse a 2 de Corintios 11. Miren, nosotros tenemos una connotación mala de los fariseos. Y sí, no es que fueran un derroche de humildad los fariseos. Tenemos lo peor de los fariseos en las Escrituras, porque se la viven peleándose con Jesús. Pero si recuerdan, el origen de los fariseos no es malo. Ellos no quieren que los judíos se vuelvan mundanos. ¿Ok? Hubieran estado fuera de los antros sacándole fotos a los cristianos que iban al antro. ¿Ok? Y hubieran estado ahí reprendiéndolos. Lo que pasa es que en su afán se empezaron a volver locos y entonces ellos decían que le iban a poner una cerca a la Biblia. Era su idea, era lo que ellos predicaban. Mira, la Biblia dice que no tomes el nombre de Dios en vano, pero para que nunca puedas tomar el nombre de Dios en vano, mejor no menciones nombre de Dios. Y entonces le cambiaban el nombre a Dios y le ponían el nombre o el cielo. He pecado contra el cielo y contra ti. Pero el hijo pródigo cuando va con su papá le dice, he pecado contra Dios y contra ti. Lo que pasa es que Jesús usa la palabra porque en el contexto, si recuerdan, cuando Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo, lo están escuchando los fariseos y no los quiere ofender. Pero, oye,
¿La Biblia dice, te prohíbe usar el nombre de Dios? No, no te lo prohíbe. Simplemente te dice pues, que no lo uses en vano. Pero estos cuates, mira, para que nunca puedas ni siquiera llegar a usarlo en vano, mejor no lo menciones. ¿Se acuerdan? La Biblia te permitía que tú arrancaras espigas de tu vecino, pero no que metieras hoz, o sea, no fueras gandalla. Pero si tú pasabas, se te antojaban unas uvas de la casa de tu vecino, podías arrancar. Pero estos cuates sí, pero tienes que tener las manos limpias. ¿Se acuerdan cómo se pelean con Jesús? Pero en realidad muchos de los fariseos no eran malos, No eran malos, simple y sencillamente no le encontraban la cuadratura al rombo. Y si ustedes se acuerdan quiénes bajaron a Jesús de la cruz, son 2 fariseos. Ok, Pablo es fariseo, ¿y cuál va a ser su tendencia? Siempre va a ser orgulloso. Pablo no tiene las broncas de los corintios, él no era un fornicario, nunca jugó con los demonios. Su pecado o la tentación de Pablo siempre va a ser un tipo orgulloso que menosprecia a los demás. Por eso es que perseguía a judíos. Pablo, acuérdense, no persigue gentiles. Pablo ve a los gentiles como olvidados de la mano de Dios. Él persigue judíos que dicen que Jesús es el Mesías. Nunca hubiera perseguido a un gentil porque el gentil lo ve como pobre infeliz, o sea, es el que sigue adorando a sus ídolos. Ok, a un cuate como Pablo que estudió junto a un gran maestro, que era Gamaliel, nieto de otro gran maestro que era Gilel, pues imagínense este cuate cómo se llenaba de orgullo. Ok, entonces y luego súmenle eso, que Dios lo elige para que haga la revelación del Nuevo Testamento y siga contando el desenlace de la historia de Dios. Y entonces dice Pablo, ¿qué les dije? 12:7, ok, perdón. Fíjense este cuate, miren, se los leo, les doy todo el contexto. Dice 12:1, ciertamente no me conviene gloriarme. No, Pablo, no te conviene. Porque así lo ha traído Dios a puras cachetadas. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ok. Dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no tengo la más remota idea, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, o sea, fue a donde vive Dios, para que me entiendan. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y dice Pablo, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Piensen en cuántas personas han ido al cielo y regresado. ¿Cuántas? Ni una. Solo Pablo. Y entonces, cuando este cuate cada vez que se quiere crecer, sí, dice Pablo, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Igual que Saúl, pero en esta ocasión no es que Pablo esté pecando, es simple y sencillamente que Dios lo tiene que estar bajando. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Humillarse. Fíjense, le dice, versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Se lo quitó Dios? No. Dios le dice, mi cuate, te lo vas a tener que fletar. Pues es lo que dice Pablo, un demonio. No, pues un mensajero de Satanás. Inciso A, era una enfermedad. No aclara. No sé, George. Lo que pasa es que, miren, hay un versículo en la carta a los Gálatas en donde Pablo dice
Dice, porque os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y dice, no me rechazaron ni aun la prueba que había en mi cuerpo. Y luego habla de sus propios ojos. Entonces sí, efectivamente la Biblia sí te infiere que Pablo tiene una enfermedad en los ojos. Y hay quienes lo casan con este pasaje. Entonces dicen, el demonio le generaba esa enfermedad en los ojos, que dicen que era una especie de sarna que era maloliente. ¿Puede ser? Sí, sí puede ser. Lo que la Biblia sí dice es que Dios le mandaba un demonio. ¿Cómo hubiera dicho Pablo en su idioma ángel? Mensajero, ¿se acuerdan de la palabra en hebreo? Malaj. ¿Ok? Entonces dice, viene un demonio, viene un mensajero y me abofetea. Oye Pablo, ¿te refieres a la enfermedad en tus ojos? Posiblemente. Lo que Pablo sabe es que es un mensajero del diablo y le ha pedido a Dios que se lo quite. Fíjense, le dice, versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y Dios le contesta, bástate mi gracia. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Y es lo que va a explicar el siguiente capítulo del libro de Samuel. Porque cuando soy débil, entonces ¿qué? Sí, cuando reconozco mi condición delante de Dios, entonces Dios puede trabajar en mí. Cuando no la reconozco, Dios dice, pues mi cuate, síguele en tus caminos. Ok, ¿cómo luchas? ¿Cómo luchas contra la actividad de los demonios en tu vida? Orando. Ok, y aquí tengo que hacer el comercial. A ver, váyanse a Efesios capítulo 6. Quiero decirles todos los cristianos aquí van a ser atacados por el diablo. No tienes opción. No es de, bueno, voy a ignorar y pues, que a mí no me ataque el diablo. No, o sea, el diablo te va a hacer pomada como sea. ¿Por qué? Porque te volviste peligroso. El día que aceptaste a Cristo, el diablo te va a decir, eres un inútil, no sirves para nada. Pero el diablo te lo dice porque sabe que en cualquier instante empiezas a creerle a Dios y empiezas a apropiar sus promesas y tu vida se le vuelve un peligro fuera de que no puede controlar y las almas empiezan a venir a Dios. Cada alma a la que tú le hablas de Cristo y se convierte es un alma que Satanás perdió. Satanás se tiene que encargar de destruir tu vida, de decirte que eres un inútil, que no tienes esperanza, de sumirte en pecado, en lo peor, decirte que eres un hipócrita. O al contrario, decirte que eres lo máximo, según él lo vaya viendo. Porque si respiras, tienes un propósito, ¿se acuerdan? Todo lo que respira, alabe al Señor. Si tú estás respirando es porque Dios quiere que lo alabes. Y el diablo va a decir, de aquí no pasas, mi cuate. De aquí no pasas. Y no creas que vas a hacer un camino en el parque. Te voy a hacer tu vida imposible. Y voy a hacer que en la oficina te grillen. Y voy a hacer que personas hablen mal de ti. Voy a hacer que personas murmuren de ti. Y lo que Dios me permita, voy a traer a tu vida. Y todos esos pecados con los que batallas, te los voy a exacerbar y voy a hacer que caigas en peores tinieblas que antes. Y si hoy tienes mal carácter, voy a hacer que seas insufrible. Y si hoy no puedes controlar tu cleptomanía, olvídate, te voy a hacer que no dejes ni papeles de baños en las casas de tus amigos. Te voy a destruir. Miren, ahorita es la parte en donde me gustaría volverme loco y decirles que el diablo no se va a detener y que tengan cuidado, que cuiden su vida. ¿Se acuerdan de esta película del 84? Qué horrible se oye decirlo, pero ¿se acuerdan de ella, de Terminator? Cuando agarran al que viene a salvar a la muchacha y lo están entrevistando ¿se acuerdan? En la comisaría y el cuate se vuelve loco y empieza a gritar que el Terminator no se va a detener y no se va a detener, es lo que hace. Ahorita es la parte en donde yo me vuelvo loco y les empiezo a gritar y les digo que el diablo no se va a detener. Hasta ver nuestros matrimonios destruidos, nuestros hijos drogadictos, nuestros hijos destruidos, lo que ustedes quieran. Pero no se va a detener. Oye, Carlos, ¿estamos a merced del diablo? No, tenemos una arma, pero no la usamos. Ok, dice 6:18, ¿se acuerdan? Después de que Pablo dice, muchachos, agárrense porque
El diablo les va a tirar con todo. Y además nuestra lucha no es contra el que te grilló en la oficina, tu lucha no es contra tu vecino, tu lucha es contra el espíritu que detrás de él lo está empujando. Se los leo, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Los ángeles caídos tienen el control de la humanidad. Ahorita lo leemos. Y hay un ángel que controla, pues vayan ustedes a saber si México esté dividido en varios principados o no. Pero se acuerdan en el libro de Daniel que el príncipe de Persia se le opone a un ángel que viene a darle un mensaje a Daniel. Y dice, no pude venir porque me detuvo el príncipe de Persia y nada más no pasé. Y tuve que ir por un ángel más fuerte que yo, le hace Miguel, a que me ayudara para que yo pasara. Ok, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego dice en el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, ¿cómo? No dejen de orar. Hoy les voy a poner algo en el Facebook, y lo voy a poner todas las semanas. No podemos dejar de orar por nosotros mismos. O sea, yo les quiero pedir que no dejen de orar por la iglesia, por las personas que tú amas, que tú has traído, que por favor, que me incluyan. Porque les digo, a veces pasan días y no he orado, las cosas están bien, ¿sí? Y el diablo nomás está centrándote a que te vuelvas más descuidado y digas, no, si no hay guerra. Y como jóvenes gringos en Vietnam que cuando llegaban a cierto pantano no quedaba un muchacho vivo, porque obviamente el diablo pues, nos está esperando. Dice, se los vuelvo a leer, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los creyentes. Piensen en los nuevos convertidos. Nos gozamos, los amamos, así dices, fulano ya se convirtió y lleva 15 días sin tomar, que 15 días para fulano es un milagro, ¿no? O sea, wow, el chelas dejó y de repente llega el chelas, no. Ni de incrédulo se las ponía así. Y Dios dice, claro, yo te paso un bebé, lo pones en la cuna y después de 3 días dices, ay, le tenía que dar leche, ¿verdad? Y ahí lo dejas al pobre bebé. Y cuando llegas ya está muriéndose de inanición. Y sí, a la hora que las personas se convierten y vienen a Cristo nos gozamos con ellos, pero no cuidamos de sus vidas. No les ponemos una muralla a su alrededor. Se la tenemos que poner. Había una muchacha en el reclusorio, en un reclusorio que iba a hablar de Cristo, y un día le dice un tipo, un violador, yo te vi una noche caminar por ahí, tal día, y yo iba a violar de ti, te iba a violar, pero una persona venía detrás de ti cuidándote. Y entonces la chava se pone a pensar y se acuerda y dice, no, ese día yo venía sola. Pues sí, físicamente venía sola, pero alguien la estaba cuidando. Alguien estaba orando por ella. Los misioneros americanos son muchos de traer su bitácora. Y un día hay un cuate que va a dar su reporte para los avances que había tenido en la... No me acuerdo a quién le predicaba este cuate, en la comunidad donde iba a predicar. Y un día le dice el líder de la comunidad, tal día te íbamos a matar porque no soportábamos tus rollos que nos venías a echar. Y le dice, éramos, no me acuerdo, 43, le dice el número exacto de las personas que habían ido a matarlo. Dice, nada más que había 43 personas afuera de tu tienda cuidándote. Entonces este cuate dice, pues afuera de mi tienda no había nadie, pues estoy yo solo. Entonces un día va a Estados Unidos a la iglesia que lo había enviado, y una de las personas le pregunta, oye, ¿qué estabas haciendo tal día? Dice, pues ese día yo estaba dormido. Y le dice, es que ese día tuvimos una urgencia de orar por ti, nos reunimos a orar por ti. Y este cuate les dice, ¿y cuántos eran? Dice, éramos 43. Eran los 43 guardianes que estaban cuidándolo.
Cuando nosotros dejamos a nuestros pastores a la merced del diablo, el diablo dice, mira, este cuate no trae ni medio fulano que lo cuide. Cuando las iglesias oran, olvídense, el infierno se desata, porque el diablo dice, ya encontraron el arma y ya están respondiendo el fuego. ¿Y quién va a ganar? ¿Se acuerdan? Jesús lo promete. A veces decimos, ay, la gente no me escucha cuando le hablo de Cristo y todo el mundo tiene muy mala actitud. Y Dios dice, sí, porque no oras y no es con ejército ni con fuerza, ¿se acuerdan? Es con mi espíritu. Si quieres tener punch, tienes que orar, porque el que convence finalmente las almas es Dios. Pero la herramienta que Dios nos dejó y lo que ha hecho andar la maquinaria de Dios es la oración. Ok, les hago otro comercial. Piensen a veces cuando nos vamos de lengua y nos ponemos a hablar mal de otras personas. ¿Viste a fulano? Ay, no, tiene pésima actitud en la iglesia. Y empieza el rollo. Y Dios dice, voy a tomar el tiempo, 7 minutos. Si esos 7 minutos se la vivieran orando por todos los santos, como dice, otro gallo les estaría cantando. Y fulano no haría los osos que está haciendo. Pero acuérdense que Dios nos va a recompensar cuando lleguemos al cielo por la fidelidad, y la fidelidad se ve en la oración. Yo espero que aquí haya muchos guerreros de oración y guerreras de oración, de esas personas que pasan horas rogándole a Dios. El día que estemos en el cielo y venga el reparto de las recompensas, vamos a decir, no hombre, fulano era un super ganador de almas. No, los dones que Dios le dio. Y van a subir personas a recibir recompensas más grandes. Y cuando el cuate se queje, Dios le va a decir, eran las personas que oraban por ti. Eran las personas que cuidaron de ti. Eran tus guardaespaldas. Y les termino con esta anécdota. ¿Se acuerdan del contrabandista de Biblias? Que es así, el superhéroe de la fe. Este cuate tiene, todo es sobrenatural en su vida. O sea, imagínense llenar un bocho de Biblias, llegar a la frontera, hoy sería un país tipo Sudán, y que te dejen pasar. Tiene una anécdota en donde un cuate le dice, voy a revisar tu coche porque está humeando, y los pistones estaban fundidos. Lo había desvielado, para que me entiendan, tenía un bocho. Y le dice este cuate, ¿cuántos kilómetros hiciste? ¿Cuánto te tomó tu viaje de aquí para acá? Y dice, pues como, no sé, 280, 300 kilómetros. Dice, pues tu coche venía desvielado. Toda su vida fue así, sobrenatural. Cuando él empieza sus viajes hacia la Cortina de Hierro hace 50 años, empieza a publicar sus historias en una revista y unas personas se enteran de él y empiezan a orar por él. Y él se empieza a dar cuenta cómo vive de una manera sobrenatural, en donde las cosas que suceden no deberían de estar sucediendo. Y entonces, es tal su asombro que un día les va a dar las gracias. Lo recibe una secretaria ahí en Holanda, en una casa, y le dice, oiga, vengo a ver a estos señores que oran por mí. Y le dice, si quiere pase, le están orando. Y eran 5 o 6 personas que todo el día estaban orando. Y uno dejaba la palabra y el otro la tomaba y empezaban a orar. Y empezaba el otro a orar, a orar, a orar. Se callaba y empezaba otro a orar. Y entonces este cuate los ve minutos y minutos que no paran de orar y dice, ¿a qué hora les voy a dar las gracias? Entonces se asoma con la secretaria y le dice, oiga, ¿a qué hora les agradezco? Y le dice, pueden estar así todo el día, ¿eh? Y este cuate les dice, ¿en serio? Sí. Les llegan peticiones de oración de todo el mundo. Ellos las apropian y eso es lo que hacen de la mañana a la tarde. Están orando todo el día. El cuate se les quedó viendo un rato más, nunca dejaron de orar y se fue. Y lo cuenta el contrabandista de Biblias en su biografía, dice, ese día entendí el poder de la oración y por qué estaba yo pudiendo pasar tantas Biblias al lado comunista sin que me detuvieran. Y el día que este cuate, que literalmente entregaba su vida cada vez que se cruzaba, el día que este cuate suba a recibir sus recompensas, pues yo le voy a decir, oye, mi cuate, eres un valiente, pero estos cuates van a llevar la misma recompensa que tú, y el cuate no se va a quejar un segundo, ¿eh? Es como los soldados que están muy agradecidos cuando antes pasó la Fuerza Aérea y hizo la chamba difícil. ¿Se acuerdan de Bahía de Cochinos? Ahí mandan unas tropas, los anticastristas los masacran, porque don Kennedy, vayan ustedes a saber por qué, nos enteraremos en el juicio final, no mandó la Fuerza Aérea y los masacraron.
Y así a veces mandamos a nuestros misioneros, tú desembarca, mi cuate. Y cuando alzan los ojos dicen, oye, ¿no pasaron los aviones? ¿Y ahí viene el ejército de Satanás a destruirme? Pues sí. Pero qué increíble es cuando las iglesias están orando, porque el incrédulo empieza a bajar la guardia y empieza a hacer una introspección y se empieza a dar cuenta de lo destruida que está su vida. Los cristianos empiezan a abandonar los pecados, se empiezan a fijar en Dios, se empiezan a estudiar la Biblia con fervor. Bueno, aquí le vamos a dejar. Nada más les termino lo que dice Pablo. Dice Pablo, se los vuelvo a leer el 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Fíjense cómo este fariseo está hablando a puro gentil efesio y les dice, oigan, ¿esto es la sabiduría de Dios para predicar? Pablo fue grandemente humillado, además toda su sabiduría, ¿de qué le sirve cuando está en Corintio? No se va a poder poner a discutir si el rabino Shammai y el rabino Hillel se peleaban por X o Y en la ley. Como les dice, me propuse saber entre vosotros una sola cosa, a Cristo y a este crucificado, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en Dios. Ok, ¿cuál es el mensaje de hoy? Hay que orar. Y si asumimos ese compromiso, van a poder ver cómo los cristianos empiezan a dejar el pecado con mucha facilidad y cómo empezamos a experimentar lo que tanto anhelamos. ¿Saben qué es? Paz. Así andarás por tu camino confiadamente. Te acostarás y tu sueño será grato y no tendrás temor de pavor repentino. Los cristianos, cuando oramos, empezamos a experimentar la paz. Pero tenemos que orar, como dice Pablo ahí, orando con toda perseverancia y súplica en el Espíritu por todos los santos, y dice Pablo, y por mí. Bueno, pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios una cosa, que nos dé la disciplina, ¿sí? Porque orar no es fácil. Dios, te queremos dar gracias por el cuidado, Dios, que tú tienes de nuestra vida. Te queremos, Dios, pedir por nuestra iglesia, Dios, por G316, que la bendigas, Dios, que tú nos traigas, Dios, paz, que nos traigas contentamiento, Dios. Te queremos pedir por nuestro pastor, Dios, por Juan Manuel, para que lo guardes, Dios, que lo bendigas y lo guíes y lo uses, Dios. Te pedimos, Dios, por todas las personas que nos han enseñado, que los uses, Dios, y que los mantengas en tus caminos, que nos ayudes, Dios, que bendigas esta congregación y a cada uno de nosotros, que no dejemos de orar, Dios, que podamos ver cómo tú haces tu trabajo en cada uno de nosotros y cómo extiendes tu reino, que participemos contigo, Dios, que así sea, te lo pedimos por Jesús, amén.